Muy buenas a todos, hoy vamos a ver cómo realizar o cómo dibujar una función matemática en OpenGL. Principalmente vamos a declarar la librería IOStream, que pues esta es una librería estándar que pues nos permite como flujo de entrada y de salida. Esta es la que nos permite utilizar cout y sin, que pues cout es como de pantalla y sin es de teclado. El include, que pues es la librería de OpenGL, como hemos visto en los anteriores videos. El using namespace, que este pues nos permite utilizar el cout y el sin, que pues sin este pues tocaría poner acá en un std para poder utilizarlo en cada vez que utilicemos el cout o el sin. Entonces es mejor ponerlo como global en using namespace std. Acá pues declaramos 5 variables, 2 pues que es y y x con valores en 0, 2 que es c y p, c que es como el valor que le vamos a pedir al usuario para ampliar la gráfica, la curva, y p que es el valor que también le vamos a pedir al usuario para que nos dé el periodo de una función. Acá pues pusimos global pi, que pues es 3.14, lo pusimos en double para que pudiéramos tener más exacto los decimales, o sea, para tener algo más exacto, que pues si no quisiéramos tenerlo tan exacto pues sería poner un float, que pues nos permite menos decimales. Bueno, pues iniciamos acá con esta función, el void pintar pixel. Declaramos 5 variables, 2 de coordenada y 3 de color. El GL begin, que pues nos permite, pues es el que inicia el punto. El GL color 3f, que pues es el que nos da color en cada uno de estos espacios. El GL vertex 2D nos inicializa estas dos variables que son las coordenadas, y el GL end, que pues nos finaliza el punto. El void pintar pantalla, pues lo que va a hacer es pintarnos la pantalla, pues con el GL clear color nos va a pintar el fondo, pues el fondo de la ventana. Pues acá esto es para los colores. Digamos, si queremos cambiar este número pues a un 1, pues nos va a dar un color verde. Si cambiamos a este nos va a dar un color rojo. Si cambiamos este nos va a dar un color azul, o si cambiamos todos a 1 nos va a dar un color a blanco. El GL point size nos permite como el tamaño del píxel. Nosotros lo estamos poniendo muy pequeño para que se vea cada vez en la gráfica como un tipo de línea y no se vea como una línea toda gruesa. El GL ortho pues nos va a dar a acomodar la cámara. Pues nosotros pusimos todos en 2000 para que el punto de los ejes, o sea el 00, quede en el centro de la ventana. Acá pues con esta función void pintar función, pues lo que va a hacer es como dibujarnos la función en la ventana. El for pues inicializamos un for, que pues lo que va a hacer que es en x, es pintarnos una línea en toda la mitad de la ventana. Entonces pues esto, para que nos pinte eso, pues hay que llamar principalmente a la función pintar pixel y a las dos coordenadas, y le damos un color. Lo mismo pues se haría con y, pues se hace un for en y nos va a pintar como el eje en y, pues, llamando a la función pintar pixel y a las coordenadas y al color. Acá pues lo que hacemos es crear un cout, que es para imprimir en la pantalla, como para preguntarle al usuario y para darle advertencias de qué es lo que va a hacer. Entonces pues acá lo que estamos diciéndole al usuario es que nos dé un valor a c.
C pues nos va a hacer como que la curva se amplíe o se encoja dependiendo al valor que nos dé. Pues acá se le da como advertencia a eso. Y con el sin lo que va a hacer es pedirle al usuario que nos dé el valor de C. O sea, acá el sin lo que va a hacer es un flujo de entrada, o sea, como para que él digite el valor el usuario. Pues acá empezamos a declarar las funciones. Utilizamos el for para poder pintar una curva. Pues el for es para como un ciclo, entonces pues se llama a la función pintar pixel, las coordenadas, el color normalmente, damos x que pues va a ser como un valor 0. Entonces acá pues el valor que nos da el usuario, y pues utilizamos arcoseno. Al utilizar arcoseno pues debemos utilizar double, porque si no no sería tan exacto, y además arcoseno lleva muchos decimales. Utilizamos x por pi, que pi pues está inicializado anteriormente, y este valor que se está viendo acá lo que va a hacer es como ampliarnos la curva. Acá lo que estamos haciendo, o sea, en toda esta parte de nuestra función, le estamos dando un valor específico a la ampliación de las curvas. O sea, en esta no estamos pidiéndole al usuario que nos dé la ampliación. Entonces pues en este momento está como estético. O sea, acá pusimos 1000 y acá menos 1000, que pues utilizamos el menos para que pues nos dibuje la misma curva pero en otro cuadrante. Entonces pues en esta nos va a dibujar una curva más alejada del eje Y, si se va encogiendo este valor, digamos acá en 250, nos va a acercar más al eje Y pues con el menos pues va a ser la misma curva, pero pues en otro cuadrante. Pues vamos a probarlo. Pues acá lo que vamos a ver es, como explicaba, si se aleja, o sea, el tamaño de la curva, le vamos a pedir al usuario. Acá lo que vemos es cómo se va pintando los ejes. Pues inicialmente en la pantalla nos aparece que cuál es el valor de C, la advertencia que se le pide, o sea que se le dice al usuario qué es lo que va a pasar, y pues se le pide el valor que queremos. Entonces pues vamos a ingresar 1000, que pues vamos a darle como un tamaño de 1000, o sea una ampliación de la curva de 1000, y va a empezar a graficar. Entonces pues como decía, o sea, porque cuando ponía 1000 pues se va a alejar del eje Y, o sea, se va a alejar más del eje Y, mientras que en algunas de las anteriores funciones tenía como 250, pues lo que va a hacer es como acercarse más al eje Y. Y pues los menos, pues lo que va a hacer es, si está pintando en la parte positiva, pues si se le pone menos 1000, pues va a pintar la misma función pero en otro cuadrante, en los otros dos cuadrantes. Eso es lo que va a hacer. Ya después de eso pues volvemos a pedirle al usuario otro valor en otra variable. Acá pues le estamos pidiendo el valor de P. Lo que va a hacer es como lo que le va a indicar a la gráfica, es como el periodo o sea el periodo de oscilación, que pues es el tiempo en que dura en llegar de un punto a otro en la curva, o sea en terminar su ciclo. Entonces pues lo mismo, se le pide cuál es el valor de P, se le da como una advertencia de qué es lo que va a hacer si el valor está entre 180 y 90, o si está entre 91. Se pone el sin para que el usuario pueda ingresar el valor. Y pues se crea un for
para que me dé la función. Acá estaríamos utilizando la función coseno. Además, pues en esta función nos va a afectar también el valor que se haya puesto anteriormente en C. O sea, si en esta pues nos va a dar si la función está más amplia, o sea, la función coseno sea más amplia o más angosta, según el dato que nos haya dado el usuario. Si puso 1000 va a ser mucho más amplia, si puso 100 va a ser mucho más pequeña. Y pues lo mismo, coseno x ya no se va a ir por un valor como ya estático, o sea, como 125 o 250, sino que ya se le está dando que el usuario me dé el valor. Entonces pues acá lo que va a hacer es que el periodo, entonces pues vamos a ver, a esta pues la estamos pintando de color verde. Entonces pues ahorita vamos a ver, nos pide el usuario cuál es el valor de C. Pues no vamos a utilizar 1000, pues en la anterior utilizamos 1000, vamos a ponerle 500 para que podamos ver que la ampliación es como más angosta. Las empieza a pintar en cada sector, o sea, en sector negativo y positivo. ¿Está listo? Y después nos va a pedir el valor en P, o sea, P que va a ser el periodo. Entonces acá nos va a decir cuál es el valor de P, y pues teniendo en cuenta que si el valor que le demos está entre 180 o 90 o mucho más a 180, pues va a ser como pocas, o sea, va a mostrar en la ventana pocas oscilaciones, mientras que si está entre 90 y 1 pues va a ser muchas oscilaciones la curva. Entonces pues digamos vamos a poner 45, que pues debería ser hartas oscilaciones. Entonces pues acá vemos que pues hace una oscilación y dos oscilaciones. Entonces eso sería como lo que va a hacer. También pues como el valor estaba en C, entonces pues se ve más angosto, o sea, no se amplía tanto, por tal manera de que pues C también afecta el valor de esto. Como pusimos 500, pues va a afectar también en la parte de la función coseno. Por último, pues se utiliza el inMain como para que poder hacer llamar a las funciones. Pues en sí pues nos va a hacer es darnos la ubicación de la ventana. Nos va a dar el tamaño de la ventana. Pues en esta va a ser una ventana cuadrada, 600 por 600. El Glut Create Windows pues nos va a dar como un título, un nombre a la ventana. El Glut Display Func nos va a hacer un llamado a la función pintar función. Sin esta pues no nos va a pintar ninguna de las gráficas. Acá pues se estaría haciendo el prototipo, o se estaría llamando a la función pintar pantalla, que lo que va a hacer es pintar en sí todo, que sin esto pues no nos pintaría nada en sí. Y el Glut Main Loop, que lo que va a hacer es repetir todo esto que nos está dando esta función. Pues en sí eso sería todo. Muchas gracias por ver y muchas gracias.